En honor a la verdad y porque hay que contar las cosas como son, ayer hablábamos con el doctor Eduardo D'Agostino, el secretario de Salud, muy preocupados por toda esta situación que está atravesando Pinamar, y le decíamos, ojalá el intendente también atienda a los medios locales, y eso es lo que está sucediendo en este momento, así que le agradecemos su tiempo. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Verónica? Sí, la semana pasada compartimos un Zoom. Yo estuve durante 10 días prácticamente anulado y bueno, me sacó a la cancha el ministro Goyán, naturalmente. Y bueno, ya ayer me reintegré, o sea, justo en el medio tuvimos el pico de casos. Ya ayer estuve muy metido de lleno en algunas reorganizaciones que teníamos que realizar desde la municipalidad. Unas son las cosas que uno piensa que pueden llegar a ocurrir, pero después cuando las cosas ocurren finalmente, te das cuenta que hay cosas que tenés que modificar de lo que habías pensado que podía llegar a pasar. Así que, bueno, estamos recalibrando todo lo que es el comité de crisis, el centro de operaciones para abordar la cuarentena, así que muy concentrados en eso, también para que cuando nos hagan preguntas podamos responder con la mejor información posible. Totalmente. Y el ministro Goyán, como vos decís, te sacó a la cancha porque decía lo siguiente, lo compartimos. ¿Qué va a pasar con la temporada de verano? Porque es inimaginable que si no tenemos vacuna vayan cientos de miles de porteños y bonaerenses del conurbano a la costa. Se varían la enfermedad en forma masiva. Entonces, bueno, vamos a tener un tiempo por delante en donde vamos a tener que ir pensando día a día qué es lo que vamos haciendo, generando estrategias, corrigiendo errores, abriendo un poquito actividades, volviendo a cerrar si la cosa se desmadra. Y bueno, ese es el horizonte que nos plantea esta enfermedad tan incierta, ¿no? Hasta que no haya vacuna, tan incierta. Inimaginable un verano sin vacuna. ¿Cuál es tu postura, Martín? Bueno, a ver, primero quiero ser cortés. Tuve una comunicación con el propio ministro Goyán, en donde intercambiamos algunas opiniones muy respetuosas. Me decía, che, Martín, la verdad que venimos laburando bien, así que nada, no hay ninguna polémica. Así que eso, lo primero, que es lo cortés, no quita la posición. Sacando eso, la realidad, y es un hecho de la realidad. Tanto yo como Juan Ibarguren, que es el secretario de Turismo, venimos laburando con Matías Lamens, que es el ministro de Turismo de la Nación, como venimos trabajando con Augusto Costa, que es el ministro del propio Kicillof. Por suerte también ayer el propio gobernador Kicillof ya dijo que sí, que se imaginan una temporada de verano, así que digo, me corro porque después puede estar esta picardía, ¿no? De querer encontrar que porque uno de Juntos por el Cambio, el otro de otro partido. La realidad es que es lógico que el ministro de Salud no tenga como primera prioridad el turismo, pero también es lógico que nosotros sí tengamos como una prioridad el turismo, ya que es nuestra industria madre, de la cual se desprenden un montón de cuestiones casi unánimemente en lo que es el movimiento económico de nuestra ciudad. Dicho esto, nosotros sí nos imaginamos una temporada de verano. Desde el Vamos, una temporada de verano en donde nosotros tenemos dos niveles para entender lo que la temporada de verano para Pinamar es, ya que nosotros nos dedicamos industrialmente al turismo, ¿no? Tenemos dos grandes factores. Primero, quiénes, y el segundo factor, cuánto tiempo. ¿Quiénes? Primero, propietarios no residentes. Somos 45.000 habitantes en una ciudad para 330.000 personas. En un segundo nivel, tenés a las personas que, digamos, es decir, a los propietarios no residentes que podrán venir a su propia casa, ¿no? O que podrían llegar a venir a su propia casa. Después pensamos el tema de los protocolos, después hablamos del tema de los protocolos. En un segundo nivel, las personas que pueden alquilar, como tradicionalmente ha ocurrido en la historia de Pinamar, de 15 días en adelante, la famosa quincena, mes completo, temporada completo. Eso en el siguiente nivel, estamos hablando de potencialmente, además de los 45.000 habitantes que tienen su propia cama y habitación acá en Pinamar, estamos hablando de otras 220.000 camas aproximadamente para personas que podrían llegar a alquilar o no, que competirán potencialmente con los propietarios no residentes. Eso será para otra ocasión, Vero, donde podremos hablar de tendencias de lo que estamos viendo hacia el verano. Pero 220.000 camas, además de los 45.000 pinamarenses. Y después te diría que el principal desafío, sobre lo que señala el ministro Goyán, lo vamos a tener con la hotelería, que por lejos es el sector más golpeado de todos en toda esta administración de la cuarentena a nivel mundial, no solamente en Pinamar ni en la Argentina en particular, a nivel mundial, junto, bueno, ya a nivel mundial con las aerolíneas, por supuesto. En lo que es la hotelería específicamente para el partido de Pinamar, sobre lo que señala el ministro Goyán, es cierto que uno no se imagina un movimiento de cientos de miles de personas con una alta rotación. Y por eso acá es donde entra el segundo factor,
que es en donde seguramente vamos a tener el desafío de trabajar junto a las cámaras de representantes de hoteleros, fundamentalmente, tanto de Cariló como de Pinamar, Ostende y Valeria, donde está el factor tiempo. Si el protocolo que se tenga hacia adelante, hacia el verano, es difícil de imaginárselo que quede compensado contra una noche de hotel, por ejemplo, ¿no? O sea, me quiero ir una noche de hotel a Pinamar. Bueno, la última temporada capaz sí se podía. Y eso seguramente sea un desafío en donde tendremos que encontrar y en donde naturalmente, por más que a mí me gustaría decir, sí, Vero, hay vacuna, sí, Vero, hay cura, la realidad es que no hay vacuna, no hay cura, y particularmente para meternos de lleno, el testeo serio que se podría hacer acá es el PCR, porque el hisopado, recordemos, para todos los vecinos que nos están viendo, el hisopado no sirve de nada con alguien que no tiene sintomatología, porque te puede dar un falso negativo. Es decir, el hisopado va contra la cantidad de virus que vos tenés en las mucosas. Dentro. Ahora, el PCR lo que mide es la cantidad de anticuerpos que tenés y si tenés los anticuerpos para COVID-19, para lo cual debiste haber tenido COVID-19. Dicho esto, Vero, hay un problema central en todo esto, en donde es clave que los pinamarenses seamos muy conscientes que cuando uno habla de estas cosas, desde la teoría suenan bárbaras. Que se hagan un testeo en origen. Bueno, sepamos que el PCR sale 8.000 pesos. Entonces, si en un auto quieren venir 4 personas, estamos hablando de 32.000 pesos. Yo te puedo poner el mejor protocolo. Ahora, estamos condenando a que la hotelería vaya a la quiebra, porque nadie va a venir a un hotel, o digamos, salvo un mismo propietario y un segmento de propietario, ¿no? Entonces, la verdad que acá, Vero, hay un factor con el que somos optimistas, que es el factor tiempo. Hoy tenés a la Universidad de San Martín, como también tenés al CONICET, que están trabajando en poder tener testeos rápidos, de alta fiabilidad y de menores costos. Obviamente todo esto de cara al verano. Así que te diría que el principal los dos ejes por los cuales tenemos que entender el turismo nosotros son de quiénes estamos hablando y de cuánto va a ser el tiempo de estadía. Bien. Esos son los dos desafíos. Bien, tiempo de estadía, en primera instancia, decir que económicamente la gente ha elegido venir mucho menos tiempo a Pinamar. Digamos, una semana era como lo máximo, por lo tanto, estaríamos, digamos, ya con esta hipótesis trabajando sobre algo que va a ser bastante complicado. Y la pregunta concreta es, si somos 45.000 habitantes y tenemos 80 camas, ¿cómo vamos a hacer cuando seamos 300.000 habitantes? Si hoy por hoy el hospital ha tenido que cerrar los consultorios, solo se atienden urgencias por este brote que estamos teniendo de coronavirus, no podemos imaginar lo que puede llegar a ser enero. No, nosotros sí nos lo podemos imaginar. Bien. Por lo pronto también además estamos invirtiendo, está la obra del pabellón sanitario, en donde estamos acelerando el proceso y vamos a tener 36 camas extra que van a estar separadas del hospital. Te diría, o sea, lo que hicimos con el tema de los consultorios y demás, a ver, para segmentar el problema, Vero. Sí. El tema de los consultorios, la realidad es que se cerró para todo lo que son los ambulatorios, es decir, que es necesario que vengas al médico. ¿Por qué? Porque lo que el Estado le está proponiendo a toda la población, que es, estamos con 89 casos hoy. ¿Les parece que bajamos todos un cambio? Tratamos de evitar las reuniones sociales, tratamos de no hacer cosas grupales y demás. Sí, buenísimo. Bueno, el Estado propone lo mismo. Obviamente se van a reprogramar los turnos y demás. Ahora, las urgencias se siguen atendiendo. Hacia el verano, lo primero, central, experiencia. O sea, no te diría que sería un problema llegar al verano sin la experiencia de no administrar ningún caso, ¿no? O sea, ¿vos te imaginás un verano al que lleguemos o al que hubiéramos podido llegar con 0 casos? Bueno, imagínate lo que podría llegar a ser querer aprender en enero, ¿no? Y la realidad es esta, Vero, estamos todos los gobernantes aprendiendo. Yo veo en las redes sociales, sigo a mis colegas de todos los partidos políticos, y todos los lugares donde hubo brotes sigue la misma lógica. Son grupos de personas que se juntaron a tomar mate o que se relajaron en la fase 5. Sí, está bien. Entonces, estas son algunas de las cosas. Y después, hacia la temporada de verano, naturalmente, por un lado, el hospital, por ejemplo, hoy tiene una amplia disponibilidad. O sea, si bien se cerraron los consultorios el día de mañana, pero incluso están cerrados los consultorios de los CAPS.
Por lo tanto, los consultorios sí podrían funcionar de lo ambulatorio, podrían funcionar en los centros de atención primaria de la salud, que tenemos 4 en el partido de Pinamar y 1 en construcción, que vamos a ver si se pueden acelerar algunos tiempos para ver si al menos se pueden utilizar las oficinas del primer piso hacia la temporada. Entonces ahí terminás de descentralizar todo lo que es la atención, ¿no? Que no tenga nada que ver con COVID-19, que es, incluso te confieso, la división interna que tenemos nosotros hecha acá en la MUNI es COVID, no COVID. Entonces, todo lo que sea no COVID lo podamos descentralizar en el hospital y que el hospital, en donde tenés, a ver, fundamentalmente, la planta de oxígeno, las 2 plantas de oxígeno que tenemos, después los tubos de oxígeno, más los respiradores, que podamos tener todo muy centralizado ahí. Y este fin de semana, la prueba piloto que hicimos para ver cómo funcionaba era el tema de la maternidad. ¿Por qué? Primero por una cuestión psicológica. ¿Viste? Como vas a ser madre en un lugar en donde hay pacientes con COVID, entonces se hizo la primera prueba, salió muy bien. Las intervenciones, por ejemplo, si es una cesárea, se hace en el hospital de Pinamar y después se deriva a la clínica del Bosque a través de ambulancia y demás para que su experiencia sea mucho más agradable. Bueno, todo eso salió bien, entonces son estas cosas en las que estamos viendo. Después te diría que uno de los desafíos es poder darle seguimiento a los contactos estrechos. Estamos analizando la posibilidad de incorporar tecnología que mida, por ejemplo, la presencia de COVID-19 en las cuencas hidráulicas. Todo eso siempre, o sea, cada vez que uno habla de estas cosas, siempre hay que pensar en cuántos son los recursos que se deberían invertir en esto. Así que, en principio, Vero, estamos trabajando el sistema de salud de Pinamar para que te des una idea. Mar del Plata, que tiene una población de 1 millón de habitantes y que podría recibir 1 millón de personas más, tiene 188 camas. Nosotros hacia enero, con 330.000 camas, vamos a tener 118 camas, y todas con sus tubos de oxígeno. Recordemos que uno habla a veces, ¿no?, de este tema de la cantidad de camas de terapia intensiva. De los 89 casos hay 2 personas con terapia intensiva. Después, algunos requieren por un rato, por momentos del día, asistencia respiratoria con tubos de oxígeno. Pero de los 89 son 9 personas que necesitan tubos de oxígeno. De esos tenemos más de 80 tubos de oxígeno con camas. Y hacia el verano vamos a tener 118. Después, como todo, Vero, vamos a ir viendo semana tras semana, pero sí es difícil de imaginarse que en un lugar como Pinamar nosotros digamos hoy que no va a haber temporada y digamos, eso sería lo fácil. Pero... Y por supuesto que entonces el desafío para todos nosotros, como comunidad, como municipio, va a ser de poner la mejor inteligencia posible para que sí tengamos una temporada en donde vamos a tener que pensar muy estratégicamente, donde entiendo 2 cosas. Primero, ¿quiénes pueden venir? Digamos, fundamentalmente, propietarios no residentes, va a ser hasta un tema constitucional, ¿no? Digamos, ¿cómo le vas a impedir a una persona que venga a su propia casa una vez que se haya levantado la cuarentena presidencial? Está bien, pero hay que esperar a ver qué dice el presidente. O sea, cuando el presidente abra las rutas, abre las rutas, punto final. O sea, ya no tenemos más tema de discusión. El punto es saber, cuando se abran las rutas y se ocupen las 330.000 camas que tiene Pinamar, que a eso me refiero, o la mitad, ¿qué va a pasar con nuestro soporte sanitario? Porque está buenísimo esto que nos contás de la gran cantidad de camas que vamos a tener, y también me pregunto el personal médico, enfermeras, médicos, para atender toda esa cantidad de pacientes. ¿Vamos a contar con eso? ¿Nos podemos quedar tranquilos? Mirá, Verónica, esto es semana a semana, todos vamos trabajando. Sí, por supuesto que a medida que llegue la temporada, nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo también en función de la demanda. Pero por supuesto que este es un desafío global en donde obvio. Pedro Can, que es la máxima autoridad en infectología de la Argentina, no sabe lo que va a pasar en enero. Pero el propio Pedro Can, como el propio gobernador, como el propio presidente, todos advierten que sí vamos a tener una temporada distinta a las anteriores. A ver, también hay un hecho de la realidad. Esta es la época del año en donde también, se desarrollan las enfermedades respiratorias, gripe, angina, neumonías, ¿no? Y bueno, en este caso COVID-19. También es cierto que en el verano prosperan menos las enfermedades respiratorias, en donde nuestra inteligencia va a tener que estar puesta, por ejemplo, en cuestiones como que no haya lugares bailables, no tendremos mega recitales, y sí nuestra inteligencia como Estado va a tener que estar en que lo que le propongamos a la ciudadanía y a quienes nos visiten sean muchas actividades al aire libre, con mucho protocolo, mucha pedagogía. Fíjate vos, en el caso específico de Pinamar, lo que fue la semana pasada, la semana anterior, estuvo toda esta discusión de si avanzar o retroceder de fase. La realidad es que el sistema de fases, no, digamos,
funciona cuando todos los ciudadanos nos ponemos de acuerdo en cumplirlo. Ahora, podemos estar en fase -10 o en fase 17, que si los ciudadanos no están dispuestos a cumplir con los protocolos y con las normas de distanciamiento, no sirve de nada el sistema de fases. Fíjate vos que de la semana anterior, o sea, hoy es martes, el martes pasado estábamos en la misma fase que hoy. Y uno sale a la calle y hoy en Pinamar la gente no se comporta de la misma manera que se estaba comportando desde hace una semana. Entonces, hay una cuestión, por más que uno quiera hacer las cosas por decreto y que haya una tendencia natural a pensar que los problemas se resuelven por decreto, por una parte de la opinión pública, la realidad es que lo que descubrimos y lo que vamos comprobando semana tras semana, por ejemplo, la semana pasada el presidente saca un decreto nacional que dice que la gente no se puede juntar más en casa de familia. ¿Y cómo se controla eso? Entonces, estas son las cosas que digo, suenan muy bien en la opinión pública, son cosas que están bien, pero hay un nivel en donde está buenísimo querer responsabilizar solamente al Estado y también está buenísimo que el Estado piense que puede solo, pero yo no creo en eso. Yo creo que el desafío para que nosotros lo podamos superar depende de todos nosotros. Y sistema de fase más, sistema de fase menos, para que las cosas funcionen más allá de los decretos, depende de la responsabilidad de todos como sociedad. Por eso, yo en realidad soy de las personas que piensa, para serte completamente sincera, que cuando surgió el brote había que bajar de fase, nos teníamos que encerrar para parar el brote y no saturar el sistema de salud. Ahora bien, con el correr del tiempo, entiendo lo que vos decís y comparto de que cada uno es responsable de sus actos. Me pregunto y te planteo lo que le planteo a otros partidos políticos. Viendo que en Pinamar los domingos se corren picadas en la frontera, en la plaza de Ostende se sigue jugando al fútbol, así como salían a buscar el voto, ¿no pueden salir a la calle a golpear la puerta y decirles, por favor, cuídense, acá les regalo un barbijo y tengan cuidado porque cuidarlos a ellos va a ser cuidar también a nuestros médicos, para que todos tomemos conciencia? Simplemente una idea y con todo el respeto, Martín, ¿eh? Sí, a ver, en primer lugar, naturalmente no deja de ser una chicana, lo cual yo lo acepto, pero la realidad es que estamos informando todos los representantes públicos y todos los medios de información desde hace 150 días. ¿Qué es una chicana, Martín? ¿A qué te referís? Con el tema del voto, digamos, no es necesaria la comparación, por eso el comentario puntual, bueno, es una opinión. Sí, digamos, sí, obviamente. Como me lo planteas así. Yo pienso que no es comparable porque es una situación en donde le estamos pidiendo a la gente que justamente no tenga contacto, que traten de estar distanciados, que no vayan a la propia plaza. Entonces, el desafío que tenemos entre todos, ya estamos hace 150 días informando sobre estas cosas. Sí, claro. Hay un punto en donde también la inteligencia pública de los representantes públicos tiene que estar puesta en saber qué es lo que le podés estar pidiendo a la ciudadanía y qué es lo que no le podés estar pidiendo a la ciudadanía. Que eso es lo que nosotros vemos fundamentalmente en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, teóricamente están en fase 3. A ver, por eso también es un ejercicio muy interesante salirse de lo que es específicamente Pinamar y observar cuál es la experiencia que han tenido otros municipios en la propia provincia de Buenos Aires. No hace falta ni irse al exterior. En la propia provincia de Buenos Aires, yo cuando hablo con mis colegas, o lo vemos en los propios medios nacionales, ¿no? Lo que está pasando en el conurbano, teóricamente están en la fase 3, pero la gente no necesariamente la respeta. Entonces, la inteligencia pública tiene que estar puesta detrás de esto. Es más, incluso si pudiéramos elegir un óptimo, el óptimo es esto que estamos haciendo. Estamos conversando, la gente nos está escuchando. Claro. El óptimo sería este. Si hubiera un tablero, la realidad es que se junte la gente en una plaza, por ejemplo, Vero, no tiene un riesgo epidemiológico. El problema es que se junten en una plaza a tomar mate. Bien. Ahora, ¿cuántas veces hemos dicho ustedes, nosotros, que no se junten a tomar mate? Ya todos saben que todos no hay que juntarse lo decimos a tomar mate. Entonces, todos los días. Por eso, el riesgo epidemiológico de salir a correr, por ejemplo, no es el problema. El problema cultural de salir a correr es que lo hemos visto, o sea, lo hemos visto con amigos, con conocidos. Se juntan a correr. ¿Hay un problema en que se junten a correr? No, de hecho, por la naturaleza de la actividad, corren a distancia, no hace falta ningún protocolo. Lógico. El problema es que llegás, te amagan para darte un beso, ¿qué? ¿No saludás? Le tenés miedo, si es un mito. Sí. O sea, eso es lo que nos pasó en la fase 5. Sí. Con el mate lo mismo. A mí me ha pasado de ir, por ejemplo, a una radio hace poco y me ofrecieron un mate. Le digo, no, o sea, ¿cómo me van a ofrecer un mate? ¿Viste? Tal cual. Y después agarran el micrófono y dice, no, guarda, ¿qué pasa con los contagios en Pinamar? Entonces, esas son las cosas que te terminan pasando. Nos estamos reeducando. Si hubiera un tablero, si hubiera la posibilidad de un tablero y hubiera dos botones, los botones que tocaríamos, creo, vos, como yo, como todos los que estamos hablando, escuchando,
sostener la actividad económica y tratar de restringir al máximo las reuniones sociales en casas particulares. ¿Por qué? Porque nadie en una casa particular se pone el barbijo. Lógico. Entra uno y te quiere meter ¿viste? Te mete en el beso, te mete en el abrazo. Che, la distancia social, imposible. A mí me pasó con Caro, con mi esposa. Tenemos a Marquitos. Y nos ha pasado en fase 5 que, ¿viste? Ibas a la casa de unos amigos a cenar y te quieren tirar el abrazo. Y a Caro no sabes lo mal que la han tratado, como, estás loca, ¿viste? Te tratan como, estás loca, ¿qué tenés miedo? No, che, distanciamiento, tenemos un bebé, ¿viste? Entonces, son todas estas cosas en donde la palabra clave es la que vos usaste. Nos estamos reeducando y creo que el desafío, Vero, es tratar de poner inteligencia en cuáles son las cosas riesgosas. Mi experiencia como intendente en la pandemia, hablando con los médicos, es que te diría que el 100% de los hisopados, o un porcentaje muy alto de los hisopados, transcurrieron en reuniones privadas. No hisopamos a nadie que se haya contagiado en un gimnasio, que haya estado en un contacto estrecho en un gimnasio o en un café. Todos, cuando aflojan, te dicen, mira, la verdad, me tomé mate con 25 personas, nos pasó con uno. Tomé mate con 25 personas, otro que generó una cadena de contagio de 40 personas, llegó a 65 personas. Ahora estamos en 89. Entonces, el desafío es ese, y por eso, para nosotros ahora, vamos a tener un aprendizaje como comunidad en donde tenemos que aprender a convivir porque, como vos señalabas, pensando en el verano y pensando en que no es una posibilidad no tener verano, lo óptimo va a ser, para cuando llegue un montón de gente, que seamos los propios pinamarenses los que bajemos línea, como, che, claro, beso no, che, abrazo no, baile no, estemos así. Imagínate en la playa, no te vas a juntar a comer un asado si de eso se trata Pinamar. Eso somos. Unión, amistad, alegría, festejo. Digamos, vamos a tener que encararlo y vendernos de otra manera. Por eso tenemos un montón de ventajas naturales, Vero, y en donde, más allá del comentario anterior, digo, yo insisto y voy a seguir insistiendo en que más allá no hay un riesgo en que la gente se junte en una plaza o que salgan a correr o que vayan en una camioneta a andar por la frontera. El problema, Vero, lo tenemos si hacen eso y tomaron mate. Digamos, si se pasaron el mate y dice, che, no, qué barbaridad los turistas. El problema, te diría, es el mate, compartir vaso, no sé, o darse un beso o darse un abrazo. Así que, de vuelta, vamos a trabajar Bien. Para tener un verano, y sí, un desafío de todos nosotros es pasar del miedo al respeto. O sea, un miedo que sea un miedo que nos mantenga la guardia alta sobre los protocolos que tenemos que respetar, pero que a la misma vez nos mantenga inteligentes para poder mantener la actividad económica, ya que sin actividad económica pasamos a desempleo, aumento de la inseguridad. Bueno, la historia que ya conocemos los argentinos, ¿no? De las cosas que suelen pasar cuando uno entra en crisis económica. Y por suerte en Pinamar, Vero, estamos, por ejemplo, en lo que es construcción, aumentó un 20% la construcción de unifamiliares. Por algunas cosas que hemos hecho, algunas medidas, algunas ordenanzas que se han sancionado. Entonces, estamos tratando de generar condiciones para que haya laburo, que era una de las preocupaciones. Vos te acordarás, el año pasado la discusión era, no hay laburo, no hay plata. Sí. Ahora, en este año particularmente, estamos en medio de una dificultad económica muy grave, dicha por el propio presidente de la Nación, y que nosotros como ciudad tengamos un aumento de la actividad económica, la verdad que es una buena noticia. Probablemente le pase a muchos trabajadores que siga sin terminar de alcanzarte la plata, pero que haya laburo ya es un montón a como está el resto de la Argentina. Así que invito a los pinamarenses a esto, Vero, y bueno, te mando un cariño a vos y a todos los pinamarenses. Nos vamos a mantener inteligentes entre todos y va a ser un desafío para todos. Va a ser un desafío para todos, pero no nos imaginamos que no haya temporada de verano. Ojalá, por supuesto. Nosotros tampoco, pero tenemos que encontrar el mejor camino. Lo bueno es que todavía tenemos tiempo. Te agradecemos muchísimo este rato, que estés bien de salud, eso es lo más importante. Gracias. Y en vos saludar a todo el personal médico de Pinamar que tanto hace por cuidarnos a todos. Y a todos los enfermos de COVID, una pronta recuperación. Te agradecemos el contacto, Martín. Un cariño grande, hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. El intendente Martín Yesa planteando esto de la temporada, qué va a pasar, vamos a tener temporada y cómo tenemos que cuidarnos. Pausa y enseguida más Tele Nosotros.